con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están presentes este día, que va a ser extraordinario porque semana tras semana, módulo tras módulo, hemos ido aprendiendo cómo el manejo de la mente, poder liderar en nuestras emociones, cómo construir nuestros pensamientos de la manera adecuada, nos hacen ser líderes y autores de nuestra propia historia. Durante los módulos anteriores hemos estado trabajando diferentes tipos de herramientas que el doctor Augusto Curi nos ha regalado a través de la teoría multifocal, una teoría que está fundamentada en la inteligencia de Cristo. Como les compartía en otras ocasiones, les compartía en otras ocasiones que en realidad el doctor Curi se había manifestado, más bien se había autoproclamado un hombre diría ateo. Sin embargo, una de las cosas que se atrevió a hacer fue a estudiar los comportamientos humanos, la inteligencia emocional, su mente, la inteligencia de Cristo. Esto lo llevó a una profunda contradicción de lo que él manifestaba y pudo percatarse que no existió y no ha existido en la historia un hombre que haya sido capaz de poder liderar en los momentos picos de tensión, en los momentos más difíciles de la historia, poder liderar en los momentos complejos. Él se dio cuenta que habían estudiado la vida del maestro, de maestros, desde un ámbito teológico, espiritual, pero nadie se había atrevido a estudiar la vida desde un aspecto psiquiátrico, psicológico y sociológico. La teoría multifocal del doctor Curi nos invita o nos recalca de que hay diferentes formas o diferentes tipos de pensamiento. Hasta el momento se creía que los pensamientos conscientes, los pensamientos donde el yo, específicamente ese yo crítico, podía generar pensamientos. Sin embargo, en la teoría multifocal, él nos hace ver que hay múltiples maneras y que hay otro autor que se llama el autoflujo, que se pasea por todo el subconsciente, recreando fantasías, historias que nos hacen de alguna manera movernos de una manera conductual, a veces incluso inapropiada o de alguna manera que inconscientemente actuamos. Todo esto definitivamente es a través de los estímulos que nosotros tenemos a través de los sentidos sensoriales. El sentido sensorial nos impulsa a generar esos estímulos emocionales que se conectan inmediatamente con la historia existencial de cada uno. Y la historia existencial es toda la experiencia de vida que hemos tenido desde el momento de estar incluso en el feto, estar en el vientre de una madre. Desde ese momento ya los bebés empiezan a percibir sensaciones, emociones, y por eso es que muchos niños pueden recordar la voz o se sienten tranquilos cuando escuchan la voz de mamá, o incluso cuando se los ponen en el pecho, sienten el latido del corazón de la madre, y de alguna manera eso es muy parecido a lo que ellos empezaron a vivir dentro de ese seno materno. Toda esa experiencia hasta el día de hoy se va convirtiendo en nuestra vida existencial, nuestro sentido existencial, donde nos hace comportarnos de diferentes maneras. Durante diferentes semanas hemos estado visualizando, hemos estado compartiendo ciertas metodologías, y uno de los fenómenos más importantes
en el cual el maestro de maestro cuidaba era el registro automático de la memoria. Hoy, a través de este módulo que lleva como título Habilidades Pedagógicas para formar mentes brillantes, en este módulo específicamente voy a confrontar la teoría multifocal en diferentes momentos a la inteligencia de Cristo, cómo él se comportaba, cómo formó discípulos, compañeros y amigos que fueran pensantes, que fueran hombres que pudieran impactar la historia, que pudieran impactar el mundo. Es interesante que hasta el momento no ha existido un liderazgo tan notable, tan marcado como el liderazgo del maestro de las emociones. Toda la historia, incluso para los que se autodenominan ateos, saben que la historia está dividida antes y después de Cristo. Ha sido un impacto tan poderoso y fuerte dentro del mundo que dividió la historia, nos marcó la historia. Pero lo que hoy quiero yo compartirles eran sus comportamientos y cómo él con un pequeño grupo de seguidores pudo desarrollar lo que hoy son más de 2.000 millones de cristianos e incluso los que otros no participan o no son creyentes de su religión, ¿cómo diría? Reconocen la capacidad y el liderazgo sin igual de este maestro de la historia. Hoy, hoy a través de este programa también voy a hacer un recorrido en muchos momentos de las experiencias de los webinars anteriores. Uno de los puntos principales que voy a tocar es el tema de cómo filtrar los estímulos estresantes. Si se recuerdan en el primer módulo, por ahí prácticamente es donde empieza todo. En el primer webinar hablamos de 5 aspectos fundamentales para filtrar nuestras emociones, para poder cuidar ese registro automático de nuestra memoria, para que luego se formaran plataformas correctas en un momento dado que nos conduzcan a las experiencias, nos conduzcan a las experiencias o a las acciones que cada uno de nosotros queremos. El día de hoy, como les dije, voy a tocar muchos de los temas anteriores, pero voy a brindar 4 elementos fundamentales de cómo el maestro formó a esos hombres en una pedagogía inigualable que nosotros hoy podríamos aplicarlas siendo jefes, colaboradores, padres de familia, para formar personas y mentes brillantes. Así que sin más, voy a dar inicio al programa del día de hoy con esta imagen. Esta imagen revela más o menos, yo tendría aproximadamente unos 7, 8 años. Yo me encontraba en una finca que creo que ya también en otras ocasiones les he estado compartiendo sobre esta finca donde hacía muchas actividades con mi abuelo. En esta finca había una piscina donde yo disfrutaba todos los fines de semana con mi hermana, en este caso, disfrutaba de esos espacios y esos momentos. En esa finca, cerca de la piscina, había una puerta, había un lugar cerca de un baño y había una puerta con un candado que curiosamente una de las características que yo más poseía, yo digo, y que también todavía lo ha sido, es ese sentimiento de curiosidad. Y me daba mucha curiosidad poder ver que esta puerta siempre tenía un candado y yo me hacía la pregunta, ¿qué era tan importante realmente que tuviera que tener un candado para proteger? Así que yo me animé y le pregunté a mi tía, que era la que tenía más cercana, qué era lo que existía en ese lugar. Mi tía le dio curiosidad lo que yo le decía, así que me llevó al lugar, abrió el candado y me mostró. Cuando abrimos la puerta, literalmente lo único que encontré fue lo que yo llamaría basura, chécheres o unas cosas encima de otras, un lugar muy sucio,
un lugar lleno de muchos artículos, unos encima del otro, que no se lograba incluso ni siquiera identificar de tantas cosas que habían ahí lo que existía. Así que esto me dio más curiosidad. ¿Por qué tenía que tener un candado? Por cosas que parecían no tener sentido. Y mi tía lo que me explicó era que cada uno de esos artículos o cada una de esas cosas en su momento habían servido para algo. Habían servido y fueron útiles en su momento. Incluso lo mantenían allí por si en algún momento de la vida necesitaban algo de allí, ya sabían dónde poder lograr buscarlo, dónde encontrarlo. Y al final realmente lo único que me pude percatar era de que la mente humana es exactamente de la misma manera. Un gran depósito, un gran depósito donde almacenamos mucha información que incluso en muchas ocasiones ya no es ni siquiera útil. Pero como el registro automático de la memoria no hace excepción, porque empieza a grabar 24 horas, 7 días a la semana, toda la información, se van alojando en habitaciones, lo que el doctor Curie le llama ventanas de la memoria, ventanas light, ventanas killer y ventanas neutras, alojando información para ser interpretadas en un momento dado por el autoflujo o por un estímulo realizado a través de los sentidos. El gatillo de la memoria es como un disparador que activa miles de ventanas donde busca referencias de cosas o experiencias que hayamos vivido nosotros en nuestra vida. Y eso, al alojarse dentro de nuestra mente, nos conduce, de alguna manera, nos conduce a comportamientos, a actitudes e información. Hay una historia que quisiera como compartírselas, que tiene que ver con un profesor que fue ofendido en un momento dado por un alumno, donde él se sintió que fue tratado injustamente e incluso inhumanamente. Y este profesor quería excluirlo de su sentimiento, o más bien de su vida, y hacía todo el esfuerzo sobrehumano para poder olvidar, para poder intentar olvidar esa situación. Pero mientras más lo intentaba, más sentía rabia por la situación. Y curiosamente, por más que hacía ese intento, era como que reavivaba dentro de su interior esa realidad. Y la pregunta era, ¿por qué no conseguía olvidarlo? No conseguía olvidarlo porque el registro automático de la memoria no depende de la voluntad humana. No depende de lo que yo decida, sino de lo que ya fue registrado. Y infelizmente, diría, de que este profesor no sabía construir o reeditar los papeles de la memoria para poder utilizar y trabajar en ese aspecto emocional que le hacía generar una emoción que no quería tener incluso con el alumno. Y hoy también vamos a trabajar esta herramienta, cómo trabajar los papeles de la memoria, sabiendo y partiendo de que todos los registros que nosotros tenemos son involuntarios, que no dependen de cada uno de nosotros y que podemos reeditar nuestras experiencias para poder así tener plataformas correctas o plataformas adecuadas para seguir siendo, como diría, autor de nuestra propia historia. Y es que en realidad cuando nosotros intentamos rechazar una ofensa, una pérdida, un rechazo social, un fallo, yo diría que es como que reavivamos más intensamente la ventana killer, abriendo todas esas experiencias anteriores en nuestra conciencia. Por eso tenemos que aprender, y eso lo vimos en el primer módulo, en el primer webinar, que se trataba de filtrar los estímulos estresantes. En ese primer webinar hablamos de 5 aspectos fundamentales que tenemos que utilizar para poder
filtrar y que el registro automático de la memoria sea de la manera más adecuada. ¿Se acuerdan? El primero era dar sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros damos condicionado a esperar algo de otra persona, vamos a tener en muchas ocasiones una expectativa de que algo no se puede cumplir como nosotros hemos construido en nuestra mente. Por eso una manera de filtrar es dar las cosas sin tener un espacio o un deseo de que haya un retorno sobre eso. Número dos, no exigir lo que otros no pueden dar. Tenemos que ser conscientes que cada uno es una historia, cada uno es una experiencia de vida y en muchas ocasiones no podremos dar lo que otras personas no dan. Yo les contaba la historia de mi madre, cómo mi relación cuando era niño también era bastante difícil, pero yo entendí que mi madre había tenido su propia historia, su propia vida y que ella no era capaz de pronto darme abrazos, darme besos, manifestarme el amor como yo de pronto lo necesitaba o más bien como lo quería que fuera. Y eso, por supuesto, me traía sensaciones o emociones que no las esperaba o no las quería. Número tres, tomarse el tiempo para reaccionar. ¿Se acuerdan? En el primer webinar también hablé del 3 con 1, 30 segundos esperar y 1 segundo para reaccionar. 30 segundos para bajar la tensión de ese foco de tensión cuando uno está airado y luego reaccionar esperando poder tener conciencia y no ser reactivo ante las situaciones. Número 4, hablamos también de perdonar, que el perdón es una herramienta muy importante, pero que está a merced de la persona, de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque el perdón no depende de la otra persona, depende de mí, depende específicamente de mis acciones, de mis comportamientos y de mi decisión final. Y número 5, conquistar la emoción antes que la razón. ¿Por qué digo conquistar la emoción antes de la razón? Porque cada uno de nosotros poseemos emociones básicas que vienen dentro de nosotros. Y ahí es donde está la clave prácticamente de todo. Poder manejar o poder filtrar esa parte emocional que no depende, estamos aplicándole un conocimiento, un aprendizaje, un entrenamiento a nuestra mente y a nuestras emociones. El fenómeno RAM, como les comentaba, registra lo que vivimos, sentimos y pensamos. Y este registro al final es involuntario, pues no depende de nuestro yo. Yo quiero solamente compartirles y decirles que la emoción no solo determina la calidad de registro de las experiencias, sino también el grado de apertura de la memoria. Esas emociones tensas pueden cerrar el área de lectura de nuestra memoria. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que cuando nosotros tenemos un nivel de tensión, un nivel alto de tensión, cerramos y dejamos por fuera, como digo, el yo consciente que no permite poder liderar y entrar en esa área donde están las experiencias vividas en ventanas light o ventanas killer o en esas ventanas neutras que no nos permiten de alguna manera poder liderar en un momento dado. Por eso nosotros tenemos que trabajar en eso para no reaccionar de una manera involuntaria, más bien reactiva ante las circunstancias de la vida. Nunca nos olviden que nosotros estamos llamados a ser autores de nuestra propia historia. Y esto significa que tenemos que aprender a gestionar nuestros pensamientos y administrar nuestra emoción. Tenemos que trabajar en ese papel de esa memoria. Por eso hoy podríamos decir que existen ricos miserables y miserables ricos. Y es posible que una vida adulta feliz, pueda haber una vida adulta feliz aún habiendo tenido una infancia difícil, traumática y dolorosa. Si aprendemos a reconstruir y convivir con esos pensamientos por medio de nuestra gestión emocional, nosotros vamos a poder tener una vida saludable.
No estamos condenados a que hayamos tenido o hemos vivido una historia para poder condicionar la calidad de vida que tenemos hoy en día en nuestra vida. Podemos tener una vida angustiante, aún habiendo tenido una cuna de oro, porque no se trata de dónde hemos vivido, sino cómo le hemos enfrentado, cómo hemos enfrentado a cada una de esas experiencias en nuestra vida. Por eso vuelvo a repetir, todos los registros se van a materializar en ventanas en nuestra mente. Y a partir de esas ventanas vamos a ver cómo nosotros nos comportamos y cómo vemos y cómo le damos sentido a ese mundo que nosotros vivimos. El autoflujo lee esas ventanas de la memoria, las retroalimenta y las construye en pensamientos, fantasías, sentimientos e imágenes mentales. Por eso tenemos que ser conscientes, cada uno de nosotros, que la construcción se va a materializar en nuevas ventanas que se van a agregar, dándole una formación a una plataforma en nuestra mente donde nos va a afirmar nuestra condición y nuestras acciones. Por eso es bien importante este tema que el día de hoy yo voy a compartirle a través de 4 elementos fundamentales que el maestro de la emoción, el maestro de la vida, desarrollaba. Cómo él podía y cómo él estaba muy pendiente de esos registros de la memoria, cómo él sabía que ahí partía prácticamente la construcción de los pensamientos adecuados. El circuito cerrado de la memoria, como les comentaba, cuando nosotros tenemos un sentimiento emocional, una tensión emocional, el circuito cerrado de la memoria lo que hace es que cierra, no permitiéndole al yo consciente o yo crítico poder entrar a liderar. Por eso yo te quisiera hacer la pregunta, ¿cuántas veces te has detenido a pensar? ¿Cuántas veces has cometido una situación, un error, vamos a ponerle de esa manera, o tenemos la misma reacción, las cuales hemos prometido a otras personas incluso no repetir? Hemos dicho, ¿saben qué? Yo no voy a cometer más este error o no voy a volver a pasar. O cuántas promesas hemos hecho durante nuestra vida y nos vemos que hemos caído nuevamente en en los mismos errores. Y eso ocurre cuando el yo no cumple su papel como administrador de la mente, no actúa firmemente en el proceso de transformación. Y al formarse la plataforma de ventanas, el autoflujo desarrolla una lectura viciada sobre una situación en tu mente y que va a generar pensamientos y acciones repetitivas, tornándonos muchas veces hasta incluso como una víctima del medio y de las circunstancias. Y el llamado que cada uno de nosotros tenemos es ser autor de nuestra propia historia. Y para poder lograr eso necesitamos que el circuito cerrado de la memoria no asfixie o no cierre esa posibilidad y que el yo pueda encontrar. Y para eso necesitamos gestionar los estímulos estresantes y ser conscientes que el gatillo de la memoria los va a activar. Muchos estímulos hoy son pareados en nuestra psiquis. Cuando el gatillo es detonado delante de un estímulo, automáticamente se abre otro. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que si yo no me doy el tiempo de trabajar el DCD, dudar, criticar y determinar, que lo he estado compartiendo en los webinars anteriores, y si yo no trabajo en la mesa redonda del yo, poniendo todas las situaciones vividas en esa mesa, mirándole diferentes ángulos para poder construir a través de la misma realidad, construir plataformas o ventanas paralelas de una circunstancia. Lo que va a suceder es que al final el autoflujo va a liderar en esas ventanas, generándonos acciones. Por eso tenemos que aprender a trabajar ventanas paralelas, pareadas. Por eso podemos ver que una modelo famosa la asocian de pronto con una marca de champú. Si se dan cuenta, a veces los programas de esos de cabello muestran a esas modelos con los champú. Y entonces hacemos como un pareo
un paralelo de que las modelos utilizan champú y nosotros realmente queremos usar el champú porque queremos convertirnos en un modelo a seguir. Entonces, ¿cómo psicológicamente las compañías publicitarias conocen cómo trabaja la mente humana y cómo los comportamientos hacen que la gente consuma ciertos productos? Por eso la publicidad, por ejemplo, la margarina, Familia Feliz, tantas campañas que nosotros vemos que asocian cierta condición con otras condiciones. Y esos estímulos que son, esos estímulos que son abiertos a través del sentido sensorial, nos abren en la psiquis y nos hacen actuar de una manera en un momento dado, incluso cuando en un momento dado que incluso no queremos hacer ciertas condiciones. Por eso hay un pareo de una ventana, podríamos decir que un modelo con un producto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos sueños? Cuando tenemos un proyecto de vida, cuando hemos dicho quiero cumplir una meta, tengo un sueño de que algo suceda en mi vida y se ha construido ventanas paralelas alrededor de mi sueño. Por ejemplo, una persona que te ha dicho que tiene un valor importante en tu vida y te ha dicho no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, y tú vas construyendo alrededor de ese sueño ventanas paralelas. O un momento dado también que te sientes que, ¿cómo le diría? Que te sientes que no lo vas a poder lograr o no lo vas a poder hacer. Vas generando esas ventanas paralelas que lo único que hace es asfixiar tus sueños. ¿Cuántas veces hemos renunciado en algo que nosotros hemos querido? Porque sencillamente hemos reforzado esa experiencia con ventanas paralelas negativas. Pero de la misma manera también podemos trabajar de una manera positiva y por eso requerimos y necesitamos trabajar la mesa redonda del yo, poder presentar cada una de esas situaciones en la vida para poder darle diferentes ángulos de visión que nos ayude a impulsarnos y cambiar nuestras creencias de vida. Hasta el momento he hecho un reprise de todo lo que hemos ido hablando y hemos trabajado en los webinars anteriores, para poder entrar en estas herramientas que son 4 que hoy les voy a compartir, de los comportamientos que el maestro tenía a través, para poder desarrollar esas habilidades pedagógicas en esos hombres, para formar esas mentes brillantes, esas mentes que iban a impactar el mundo. Y el primer punto que quiero compartirles el día de hoy tiene que ver con el arte de la pregunta y la duda. El arte, esa es una primera habilidad, el arte de la pregunta y la duda. Y desde pequeños, si nos ponemos a ver, nacemos con un impulso para cambiar, para buscar, para hacer preguntas, para descubrir, crear, producir, inventar, reinventar nuestro día a día con diferentes situaciones. Yo les comentaba a ustedes en otros webinars que yo había sido un chico que a los 8 años le diagnosticaron dislexia. Y esa dislexia fue diagnosticada porque no veía bien el tablero y bueno, descubrieron que yo invertía las imágenes. Entonces, para mí, concentrarme, para mí, leer era muy complicado, era muy difícil y por supuesto también yo nací zurdo y me obligaron a escribir con la derecha, así que mi caligrafía, mi lectura, mi aprendizaje era muy pobre y se veía reflejado en mi conducta, en mis aprendizajes. Una de las cosas que a mí me caracterizaba era ese sentimiento de curiosidad, ese sentimiento de preguntar, que a veces era algo molesto para los profesores. Ellos lo sentían o de alguna manera lo veían, diría como un desafío de mis comportamientos. Y cada vez que yo preguntaba, esas dudas, ese querer aprender, para mí me daba un sentido en la vida, un sentido. Por eso tenemos que aprender a tener ese recelo de preguntar, porque el preguntar nos abre la curiosidad, pero a la vez también nos ayuda a poder ver otras formas de ver la vida, de poder darle otro sentido, no el sentido que de pronto quieren que tú lo veas, sino de una manera totalmente diferente. Y yo diría que ese debe ser una de las herramientas definitivamente
permitidas en los colegios y los profesores deberían, y digo deberían, porque yo siento que y pienso que la educación se ha concentrado mucho en proporcionar datos, información para que nosotros aprendamos la información, pero nos han enseñado poco a cómo reproducir esa información a través de nuestros pensamientos. Algunos chicos como yo diría que levantan la mano para hacer preguntas en público y, y se encuentran que cuando levantan la mano sudan frío, se les pone la boca seca, les da taticardia y la gran mayoría de nosotros posee una secuela causada por principios en esa educación que se arrastra de los siglos. Pareciera que el preguntar lo hemos asociado paralelamente a una incapacidad y no a una curiosidad. ¿Por qué? Porque sencillamente vemos que otros niños se ríen o los profesores de pronto muestran una actitud que se sienten desafiados por ciertas preguntas y lo único que hacen es generar plataformas o generar pensamientos en nuestra mente equivocada. Y el placer de saber ¿cómo les diría? Debería existir un placer, el poder realmente preguntar y poder experimentar la duda para abrirnos a una experiencia de vida de aprendizaje. Como les decía, me costaba mucho poder aprender y ya prácticamente en cuarto grado, por mi comportamiento, que para algunos parecía desafiante, mi comportamiento, ya yo estaba a los cuarto grado en prueba a ver si me aceptaban para quinto grado. Mi mamá estaba cansada que la llamaran a casa poniéndole quejas de mi comportamiento, de mis acciones, de mis actitudes. Yo me sentía un niño realmente incomprendido, un niño que no me entendía, pero eso no me coartaba el deseo y la curiosidad de aprender y de gestionar mis dudas. Y un día, como todos los días, salgo del colegio, suena el timbre de salida y voy a tomar el bus que me va a llevar a casa. Era un bus muy parecido al que muestro en la imagen, era un Volkswagen de forma ñata. Y como yo era un niño muy intranquilo, no me permitían sentarme con los otros niños en la parte de atrás, donde uno siempre quería estar. Habían fabricado para este niño Donato, habían fabricado literalmente en el medio del piloto y el copiloto, habían puesto un colchoncito encima de la tapa del motor que se encontraba dentro. Ahí habían fabricado un puesto para mí, para para poder controlarme de mi inquietud y de mis inventos, diría yo. Así que como todos los días, este chofer intenta arrancar el bus, pero no arrancaba. Y a la tercera vez empieza a salir literalmente del asiento fabricado, ese asiento donde yo estaba, empieza a salir humo. El chofer ve la situación, me hace que me levante, abre la tapa del motor y sale una llamarada de fuego que me agarra y me alcanza el pantalón y parte de la camisa. Se me empieza a prender, yo me trato de apagar el fuego y el chofer rápidamente, viendo la situación, abre la puerta, cierra la puerta y nos deja todos adentro. Así que yo lo único que empecé a escuchar era gritos de los niños, yo llanto, y yo no sé, salió de mí el superhéroe que existía dentro de mí. Yo pegué un brinco hacia la parte de atrás, empecé a sacar los libros del colegio de los niños, empecé a sacar a los niños más pequeños por la ventana. Yo fui el último en salir del bus. Llegaron los bomberos, apagaron el fuego. Y así que llamaron a la casa de mi mamá. Imagínense esa situación, ese acontecimiento. Llaman a la casa de mi mamá. No existía, por supuesto, celulares. Suena el teléfono. Y mi mamá cuando contesta no entendía lo que estaba sucediendo porque no sabía si era que yo había incendiado el bus o yo realmente había salvado a los niños. Claro, por supuesto, con tantas llamadas de teléfono para presentarles quejas, que haya incendiado el bus, probablemente para ella no era algo que parecía que no fuera normal. Así que mi mamá llega, por supuesto, y llega al colegio, me ve
pantalón quemado, se me quemó el cabello, la ceja, gracias a Dios, no se me quemó la piel, pero veo un niño todo quemado, pero todo lleno de gloria. Un niño que se sentía que había hecho algo bien, que había hecho algo diferente. Los bomberos pidieron y querían saber qué es lo que había sucedido. Me hicieron mi primera entrevista a los 7, 8 años, cómo se había dado el tema. Yo hablé de lo que estaba sucediendo y los bomberos muy entusiasmados de mi labor, de lo que yo había podido gestionar, quisieron como honrarme, yo no sé, quisieron como hacerme destacar mis acciones y me nombraron el capitán Donato. Ese 28 de noviembre me hicieron caminar con los bomberos, con mi medalla de mi nombramiento como bombero como un bombero, y no con cualquier categoría, sino con la categoría de capitán. Pero hay una cosa muy curiosa. Pasaron 3 acontecimientos importantes y aquí es donde yo quiero llegar al meollo de todo el asunto de esta historia que les he estado comentando. Número 1, ese día aprendí que yo era un niño diferente a los demás. Ese día entendí que yo no poseía de repente esa capacidad de memorización, esa capacidad de aprendizaje, de memoria, pero tenía una capacidad de dar respuestas inmediatas a los estímulos estresantes, a las situaciones, y que era capaz de tomar decisiones asertivas en un momento dado, que las situaciones no me paralizaban. Ese día aprendí también que definitivamente había nacido porque quería ayudar a las personas y para mí las personas eran importantes. Y por eso, de alguna manera, me afectaba tanto el rechazo social y el rechazo de los demás. Pero entendí que para mí las personas eran importantes y que tenía que proteger mis emociones. No podía dejar que las circunstancias pudieran tener control en mi vida. Tenía que entender que yo era una persona diferente y que lo que poseía me podía ayudar para mis cosas, para mi futuro. Y tercera cosa que aprendí ese día, o mejor más bien que aprendí, no, fue que cambió y que la vida cambia los pensamientos de las personas. Porque pasé de un momento dado de ser ese niño problema, ese niño que causaba dificultad, que siempre preguntaba, que siempre tenía una duda en su mente para poder transformar la información en algo en su vida. Pasó de ser ese niño a ser el héroe del colegio y ya los profesores me miraban de una manera diferente. Por supuesto, quisieron que yo me continuara en el colegio, pero todas las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida nos ayudan en el proceso de nuestra historia, nos ayudan a construir nuestros pensamientos, nuestras emociones para poder ser autor de nuestra propia historia. El segundo punto que quiero yo transmitirles el día de hoy tiene que ver con una segunda habilidad que el maestro poseía y tiene que ver con la habilidad de las metáforas o parábolas. El trabajo principalmente del maestro no era ofrecer respuestas a las personas con las que él se encontraba, sino estimularlas a pensar, a esos alumnos a que tuvieran pensamiento, a desarrollar ese arte de pensar. Les estimulaba sus pensamientos para que preguntaran, para que dudaran de lo que creían, de lo que pensaban. Y Cristo era un ilustre interrogador. Interrogaba a las personas sobre los pensamientos que venían y que les hacían a él. Realmente, como dice, una de las cosas que hacía el maestro a través de las parábolas era que él podía saber y entender que una persona autosuficiente endurecía su inteligencia y permanecía en esa rutina prácticamente sin fin. Las acciones sorprendentes de Cristo en su época, donde no había recursos pedagógicos, porque no existían recursos pedagógicos, revalorizaban mucho el papel de un maestro. Y yo diría que desde el día de hoy hasta la historia de la sociedad moderna, definitivamente tendríamos que trabajar en estos procesos que han impactado el mundo. Ser un maestro, diría que es ejercer uno de los más dignos
papeles intelectuales de la sociedad. Aunque sea uno de los menos reconocidos, yo diría, menos reconocidos, los alumnos que no saben evaluar la importancia de sus maestros en la construcción de esos pensamientos, de esa inteligencia, nunca van a llegar a ser maestros del arte de la vida, maestros del arte de vivir. Porque necesitamos entender que los maestros son los grandes estimuladores de nuestros pensamientos. Y la historia de Cristo demuestra que los maestros no son sustituibles. Es una educación profunda, diría, es una educación que promueve el desarrollo de la inteligencia múltiple, abierta y amplia, y no limita a una experiencia cerrada. Por eso los maestros no pueden ser sustituibles por nada. Los maestros son los seres más importantes en la historia de la vida existencial de cada uno de esos niños y de cada uno de nosotros como alumnos en la historia. El tercer punto que quiero compartirle tiene que ver con narrar historia. Era una tercera herramienta que utilizaba el maestro. Tan interesante cómo contaba las historias, cómo cómo narraba esas historias. Era un privilegiado, era privilegiado estar a su lado. Era súper poder estar al lado de ese maestro porque cautivaba a todas las personas con todo lo que transmitía, con esas historias, esas enseñanzas tan complejas, en una historia tan simple, le hacía entender a esos pescadores cuando le hablaba de las historias de temas de pescados, de temas del ámbito marino, igual que a los sembradores, cómo le narraba las historias para que ellos pudieran entender desde su vida, desde su experiencia, de lo que habían vivido, para poder entender lo que el maestro le quería mostrar. Por eso un maestro eficiente debe ser elocuente, necesita ser un buen narrador de historia, un buen contador de historia. Y quiero decirle que ser narrador de historia definitivamente es uno de los factores muy importantes que nosotros utilizamos como padres. Muchos niños quieren que uno les cuente historias cuando eran niños. Cuando son niños les cuenta historia y a veces te hacen repetir las historias una y dos veces. Y yo recuerdo a mi hijo que siempre le contaba una historia de un perro que se llamaba Pared. No sé de dónde salió la historia, porque bueno, mi mente empezaba a recrear y entonces todas las noches le contaba la historia del perro que se llamaba Pared y las cosas que hacía el perro. Así que todas las noches me pedía, papá, cuéntame una historia de Pared y cuéntame una historia de Pared. ¿Qué importancia tiene la historia en ese registro automático de la memoria? Que cuando ya tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, compramos un perro. Y adivinen qué nombre quería ponerle al perrito. Por supuesto, Pared. Pero ¿cómo vamos a nombrar un perro Pared? Así que tratamos de buscarle un nombre asociado que tuviera un sentido, pero que a la vez también se lo vendimos para que él lo comprara la idea y vimos que pared en inglés se llamaba wall, o sea, wall de pared. Entonces le pusimos Wally, como dándole a entender que era prácticamente lo mismo, pero en inglés. Así que el perrito se llamó Wally. Pero qué poderoso tiene que ver las historias que hacen un efecto en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Esa narración de esas historias hacen definitivamente que se recrea una imaginación en la mente privilegiada de los seres humanos. Un buen contador de historia es insustituible e insuperable por ninguna técnica pedagógica. Por eso yo te diría que el maestro era maravilloso en esas técnicas de contar esas historias, ¿no? Y él conocía muy bien los papeles de la memoria, los papeles de la memoria que les he estado compartiendo. Él sabía que la mente de los discípulos no podía convertirse en un depósito de datos, de información. No se podía convertir en lo que en la finca de Arreján se había convertido un lugar para almacenar chécheres, sino un lugar para poder reeditar papeles de la memoria, para poder construir los pensamientos adecuados
en nuestra vida. Por eso debemos vivir cada momento de nuestra historia y cada momento de nuestra vida como el último y aprender a poder construir esos pensamientos adecuados. Y número cuarta herramienta que utilizaba el maestro tiene que ver con los gestos y las acciones. Los gestos y las acciones son hechos puntuales que a través de nuestras acciones refuerzan las emociones y las palabras que nosotros vamos transmitiéndolo a los demás. Por eso la mejor manera de conquistar a alguien es romper con la rutina, es sorprenderlo seguidamente con un gesto inesperado, un te quiero en un momento dado, un abrazo, un elogio, hace romper la rutina de pronto de una situación donde normalmente uno no lo hace. Esos gestos hacen que se registre dentro de nuestra memoria una plataforma privilegiada, una ventana privilegiada que podemos rescatar en un momento dado en esas situaciones donde el autoflujo se pasea o el yo consciente también va a liderar. Si un padre diría es repetitivo, racional, crítico y pesado con el hijo, él empobrece la relación interpersonal y se vuelve poco eficiente como educador. Pero si lo sorprende seguidamente con gestos inesperados, con halagos, con momentos de silencio, con momentos de saber escucharlo, lo que está estimulándole en ese diálogo de la inteligencia, está estimulándole a él su mente y lo que está haciendo es conquistar a ese hijo y que va a ayudarlo a construir dentro de sus papeles de la memoria una excelente y una hermosa historia. Por eso diría que las enseñanzas del maestro eran más difíciles, diría, que comprender. Las enseñanzas del maestro eran más difíciles, diría, que la matemática, la física o la química, porque involucraba cuestiones existenciales, ansiedad, expectativas de vida, inseguridades, solidaridad, eh, cooperación social, en fin, incluían todos los pensamientos mezclados con emociones. Por eso Cristo era un gran sembrador de principios y de pensamientos. Y cuando quería demostrar que se oponía a todo tipo de discriminación ante los demás, él se ahorraba las palabras y con sus discursos y con esa actitud personal le mostraba a todas las personas lo que se tenían que hacer o cómo se tenían que mostrar. Por ejemplo, cuando había una discriminación social, ¿qué hacía? Se iba a las casas de esas personas que eran discriminadas o, por ejemplo, se acercaba a las mujeres o se acercaba a aquel leproso y con sus acciones le mostraba lo que debían hacer y aprender sin palabras. Cristo era un poeta de la inteligencia. Utilizaba el fenómeno RAM sabiamente, porque él sabía que los seres humanos no funcionamos como un depósito de datos, como les compartía. Sabía que los seres humanos, cada uno de esos de información que se almacenaba dentro de su interior, iban a ser usados en un momento dado y convertidos en acciones y en actitudes. Voy a hacer un recuento rapidito de estas habilidades pedagógicas para que no se nos olviden a cada uno de nosotros. Número 1, el arte de la pregunta y la duda. Tenemos que aprender a cultivar este arte, preguntar, dudar. Número 2, parábolas y metáforas. Utilizar analogías que ayuden a la comprensión del mensaje que nosotros queremos transmitir. Narrar historias, experiencias históricas, como ven, es algo que he practicado y he hecho en el día de hoy. He narrado más historias incluso que en otras ocasiones, historias mías personales o narrar historias de otras cosas para que pueda comprenderse el mensaje de lo que quiero transmitir. Y número 4, gestos, acciones y hechos. Gestos y acciones y hechos.
Y como siempre, yo termino mi programa haciéndoles un recuento de cómo el maestro se comportaba en sus acciones. Eh, Jesús diría que alcanzó niveles espectaculares de gentileza y mansedumbre. Eso indudablemente se veía reflejado en sus acciones, en su comportamiento e incluso en sus palabras. Él nunca pidió cuenta de los errores de las personas. Él no las recalcaba. Nunca inquirió, por ejemplo, en la prostituta, en los recolectores de impuestos, en las personas de la tercera edad, o nunca recalcó o resaltó los errores de los jóvenes, los fallos o incluso los fracasos que los demás podían mostrar visiblemente o con sus actitudes. Ninguna persona para el maestro lo decepcionaba, ninguna, hasta el punto que él desistiría de ellas. Por ejemplo, con sus ofensas, las críticas, la agresividad, las traiciones que vivió, las negaciones, los rechazos, no eran depositados en su memoria como una basura. Su paz valía oro. Y yo te haría la pregunta del día de hoy. Cuánto vale la paz que tú quisieras vivir? ¿Cuánto vale tu paz realmente? Como lo vivía, como lo aprendió el maestro. Todos esos fenómenos sociales que el maestro vivía, yo pienso que uno de los más recalcados o el más fuerte podría ser la traición de Judas y mostrar cómo Jesús trabajó los papeles de la memoria, cómo filtró los estímulos estresantes en esa situación límite y cómo ayudó a sus discípulos a desarrollar el arte de pensar. El maestro de los maestros, a lo largo de su caminata, recibía pequeñas cuantías de dinero para sostenimiento de los suyos y de los jóvenes que lo acompañaban. Eso lo sabemos porque esa era la manera como se sostenían y cómo vivían ellos para poder seguir con el ministerio, con las actividades que ellos hacían. Pero ¿en quién confió él? Confió en su bolsa, le dio la bolsa de dinero prácticamente a Judas. Y la pregunta sería, ¿él era ingenuo al dar esa atribución a Judas? De ningún modo, por supuesto que no. Él conocía el carácter débil, frágil de su discípulo. Nunca desistió de él. ¿Por qué? Porque él no tenía miedo de ser robado por Judas. Tenía miedo de perder a un amigo. Y su actitud, la actitud revela que él tenía metas claras para cada uno de sus discípulos. Trabajar en la solidaridad, en el arte de pensar, en el amor mutuo. Esas cosas eran más importantes para el maestro que todo el dinero del mundo. Él quería que Judas aprendiera a pensar antes de reaccionar y valorara lo que él, como maestro, más amaba, lo que el maestro más deseaba y más amaba en el mundo. Y el mayor error de Judas no fue la traición de Jesús, fue su incapacidad de proteger la emoción y la facilidad con que que fue esclavo de esa ventana killer, doble P, fue no aprender a ser transparente, a percibir que acumulaba basura en su memoria. No aprendió con ese profesor los fascinantes herramientas para gestionar su psiquis. En el comienzo le fascinaba cómo Jesús y el maestro se comportaba, pero poco a poco se fue frustrando de él porque Jesús no tomaba el trono político, no entendía las acciones y él en su mente tenía una expectativa, no aprendió a filtrar sus estímulos estresantes, no aprendió a proteger su emoción y nunca pudo entender y comprender que el maestro de la vida lo que buscaba era el trono del ser humano, el corazón del ser humano, que solamente podría ser conquistado en esa libertad y en la sabiduría y en el amor. Y las actitudes de Judas
Eh, realmente fueron unas actitudes que se ve claramente cómo esa ventana doble P tomó control de su vida. Jesús dejaba fascinado a todas las personas más cultas y lúcidas. Y en la última cena, Jesús anunció su muerte y dijo, con ese corazón partido, que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Pero Jesús nunca exponía públicamente los errores y las fallas de los demás. Y la pregunta, ¿usted qué hace? ¿Usted expone los errores de sus hijos, de sus compañeros de trabajo, de las personas públicamente? Porque la mejor manera de bloquear el crecimiento de una persona es hacerla pasar por esa humillación pública. Esa es la mejor manera de tú poder bloquearle la psiquis en un momento nadie. Nadie percibió esas palabras del maestro. Nadie percibió lo que pasaba por la mente de Jesús. Solamente Judas, que enseguida una vez más, él demostró una fuerza y una serenidad brillante como nunca antes. El maestro le dijo estas palabras a Judas: sin temor, lo que pretendes hacerlo, hazlo deprisa. Y una vez más, yo afirmo, él no tenía miedo de ser traicionado por Judas. Tenía miedo de perder a un amigo, a esa persona que lo había acompañado durante tantos años de su vida, a esa persona que se supone que debió haber aprendido lo más importante que el maestro quiso enseñar. Vemos en la historia que Stalin, por ejemplo, mató a millones de personas. Fue uno de los mayores verdugos de la historia. Entre sus víctimas estaban decenas de amigos. ¿Y por qué? Porque tenía esa paranoia, ideas de persecución. Era un gran hombre por fuera, pero muy pequeño por dentro. Jesús era un profesor excepcional. Aún sabiendo que sería traicionado por Judas y negado por Pedro, lideró sus pensamientos, administró su emoción, protegió su memoria y le dio plena libertad a ellos, a aquellos a que tomaran sus propias decisiones. En el acto de la traición hubo más de una prueba de que Jesús estaba tramando reconquistar la vida de Judas. Judas llegó con soldados, estaba nervioso, sin aliento. Sabía que él era profundamente dócil, por eso bastaba solamente con un beso poder identificarlo. Y sabía que el maestro se iba a dejar, lo conocía, se iba a dejar besar por aquel que lo estaba traicionando. ¿Y usted se dejaría besar por un traidor? ¿Usted ya fue traicionado? ¿Cómo y cuándo? ¿Formó ventanas killer poderosas con esa traición o volvió a conversar y relacionarse con esa persona que traicionó? Porque quiero decirle que solamente los amigos, las personas que amamos, son las personas que tienen ese poder y esa capacidad de hacernos sentir traicionados. Y no debemos olvidarnos jamás que las herramientas, esa herramienta para proteger la emoción, en especial dar sin esperar nada a cambio, tenemos que aprender a practicarlas en esa historia de nuestra vida para no sentirnos en un momento dado traicionado. El hombre Jesús se dejó besar. Él miró a su atraidor y le dijo: amigo, ¿para qué viniste? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? No se tiene noticia en la historia que un traidor haya sido tratado con tanta gentileza. Nunca la sensibilidad y la capacidad de dar todo que se tiene para llegar a esos niveles más altos. Él llamó traidor a un amigo. No mintió como el más fiel y consciente de los hombres
cumplió las palabras hasta el extremo. Él había dicho en el sermón del monte que deberíamos proteger nuestras emociones y que deberíamos de poner nuestra cara incluso a esas personas que más nos hacen daño y nos traicionan. Dar, como se dice, la cara, poner nuestra mejilla, incluso aún al haber sido traicionado. Judas definitivamente usó sus errores para crecer, usó su error y diría que entró en esa ventana killer doble P de la traición y se movió en un sentimiento hacia una ventana paralela diría de sentimiento de culpa que lo llevó solamente a querer arrancar de él ese sentimiento de dolor. Judas no quería acabar su vida, pero quería acabar con el dolor que sentía. Y por eso no supo lidiar y manejar sus emociones. Algo que he aprendido, y con esto quiero yo finalizar, algo que yo he aprendido en el transcurso de mi vida, es que descubrí que no sabemos proteger nuestras memorias o nuestras emociones. Por eso muchos de nosotros tenemos esa actitud como la de Judas, en ese currículo de nuestra vida, en ese inconsciente, y a veces actuamos de la misma manera que Judas. Judas no consiguió entender su entrenamiento educacional durante esos años de vida con el maestro. Infelizmente, no reconoció el registro automático de la memoria. Se dejó conquistar por la traición y no pudo salir de ese sentimiento perturbador. Sintió el fallo que le había hecho al maestro. Y lo peor de todo es que empezó a gravitar en esos papeles de la memoria, en esa plataforma de conflicto que creó en él un sentimiento tan profundo de culpa, donde el autoflujo comenzó a leer velozmente en la memoria, en la mente de ese hombre Judas, produciendo miles de pensamientos agobiantes, haciendo querer arrancar de él el dolor que sentía, y por eso acabó con su vida. Hoy muchas personas, incluso a través de esta pandemia, han acabado con sus vidas. La segunda causa de muerte hoy en los jóvenes es el suicidio. ¿Y a qué se debe esto? Que no han sabido cómo reeditar los papeles de la memoria, no han sabido a proteger sus emociones. Por eso cuando las lágrimas que usted nunca tuvo coraje de llorar corran silenciosamente en su cara y usted sienta que no tiene más fuerza para continuar su jornada, no se desespere. Tenga coraje de ser un eterno aprendiz. Retome algunos caminos, abra nuevos atajos, aprenda la más básica y legítima lección de entrenamiento de las emociones. Recomience todo de nuevo cuantas veces sea necesario. Levántese. Que usted jamás desista de la vida y no se autoabandone, incluso si el mundo se desploma sobre usted y nadie lo comprenda. Que en los momentos más difíciles de su vida, usted pueda escribir los más bellos textos de su historia. Augusto Curi. Con esto quiero yo finalizar el día de hoy, esta jornada, este espacio, pidiéndoles a cada uno de ustedes que nos sigan en nuestras redes, Dantay. Todo este material también está siendo grabado en YouTube, específicamente de Incase. Están todos los módulos. Si esta es la primera vez que hoy estás aquí conmigo,
puedes entrar y ver los módulos anteriores para que puedas concatenar toda esa experiencia y todos esos espacios para que puedas entender de pronto algunas terminologías o información que hoy he querido compartirle a cada uno de ustedes. Voy a dejar entonces en este momento un espacio para contestarle, pero quisiera hoy que me regalaran como una retroalimentación, un feedback, en qué les ha servido esta experiencia, en qué les ha servido este programa de liderazgo y gestión emocional en sus vidas, cómo específicamente este módulo ha ayudado a ustedes, los ha ayudado a poder entender y cómo formar mentes brillantes en esa habilidad que el maestro tenía. Voy a abrir el chat a ver si hay algún tipo de información. Quiero invitarlos aquí, me ponen también que por favor pueden entrar al formulario, registrarse para poder tener el registro de la participación de cada uno de ustedes. Está en el chat, está anotado en este momento el formulario para que ustedes hagan clic y puedan entrar a escribir sus datos. Perfecto. Ok. Gracias a todos. Ok, perfecto. Aquí está nuevamente el formulario. Ok. Ok, interesante el señalar que los profesores deben dar la oportunidad a los estudiantes de ser parte del proceso de formación. No es solo transmitir información, y creo que el Señor Jesús lo logró con los discípulos al darse la oportunidad de pensar, argumentar, construir, evaluar. Excelente, y es exactamente de esa manera. Nos hemos concentrado porque la educación nos han enseñado a ser reproductores de información más de ser creativos o pensadores. Y por eso los invito, el maestro definitivamente en ese arte pedagógico utilizó estas herramientas que impactaron el mundo y que deberíamos nosotros implementarlos en la educación el día de hoy. Quiero también recordarles que el 17 de noviembre es el último módulo de este proceso, de estos webinars. Se llama Autor de tu propia historia, porque todo lo que hemos ido haciendo módulo tras módulo es para llegar al final, de ser nosotros mismos los autores de nuestra propia historia. Ok, totalmente de acuerdo con su punto de vista. Gracias, profesor. Este módulo será una guía para elaborar docente. Muy bien. Estupenda conferencia. El valor incalculable, excelente herramienta para sustituir. Muy bien. Quiero solamente para finalizar hacerles un llamado a cada uno de ustedes, si son profesores que hoy están conmigo, pero si son padres también, si son jefes, en la importancia que tiene el registro automático de la memoria y que tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros colaboradores y a nuestros estudiantes a poder sacar lo mejor de cada uno de ellos para que escriban los mejores capítulos de la historia. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo el día de hoy, por haber estado en esta oportunidad, y solamente los voy a dejar ahorita con este. Ok, el martes, recuérdense, martes 17 de noviembre, 1 a 2 y 15, estaremos con este programa para finalizar el módulo número 7, autor de tu propia historia. Y con esto, y sin más, me despido de cada uno de ustedes, dándoles las gracias por su participación. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y nos vemos el 17 de noviembre.